choque del cual van a surgir malos hábitos. Ahora, recuerde usted cuánto tiempo, hermanos, cuánto tiempo los hebreos pasaron allí en Egipto, muchísimo tiempo, no más de 200 años. Entonces, durante ese periodo de tiempo, era natural que las generaciones sucesivas que vinieron a existir comenzaron, hermanos, a corromper naturalmente su régimen alimentario. Quiero que ustedes noten un poquito, quiero comentarles cómo fue esta transición. Hemos saltado algunas cosas, ¿por qué? Porque recuérdese usted que ya estuvimos hablando en las clases anteriores de cómo fue la transición de la alimentación desde la dieta cruda y luego cómo se introduce la cocción, los procesos de cocción. Esas cosas ya las hablamos, ya las hemos estudiado. Así que ahorita vamos a entrar de lleno a esta parte de lo que es el contexto que rodeaba a los hebreos en el cambio de la alimentación. Mire, la sierva del Señor dice, después la gente comía mayormente alimentos de origen animal. Dios y costumbres del hombre se habían caído, y que él estaba dispuesto a exaltarse a sí mismo en forma orgullosa contra su creador, a seguir los dictámenes de su propio corazón. Y permitió que la raza longeva comiera alimentos de origen animal para abreviar su existencia pecaminosa. Pronto después del diluvio, la raza humana comenzó a decrecer en tamaño y en longevidad. Esta es una cita que habíamos estudiado ya en nuestras clases anteriores, en la que habíamos mencionado justamente cómo fue este proceso de decadencia del hombre. Y que la introducción de la carne, si bien no estaba en los planes divinos, fue una manera en la que Dios comenzó a abreviar la existencia del ser humano para no seguir contendiendo con él. ¿Qué sucede entonces cuando los hebreos llegan a Egipto? Los hebreos se topan con un sistema de alimentación un tanto diferente al que ellos practicaban en la Palestina de su época. Los alimentos básicos de los egipcios eran el pan, entre otras cosas, pero hay algo importante. Los egipcios consumían mucha cerveza, ¿sí? Elaborada con cebada y con algunos otros productos que ponían a fermentar. También consumían mucho pescado. Recuerde que los egipcios eran la nación del Nilo, entonces tenían acceso a mucho pescado. Comían pescado, comían carne. Ojo con esto, pues los egipcios por religión consumían ovejas, lechones, cerdos, aves domésticas y vacas solo en algunas ocasiones ceremoniales. Pero la carne de vaca estaba muy limitada, solamente era exclusiva casi del sacerdocio, porque de hecho ustedes recordarán que una de las deidades sagradas egipcias tenía que ver con la res, el toro, que era el dios Apis. Algo curioso que trasciende de la cultura egipcia, a ellos se les atribuye unos procesos de conserva. A causa de las altas temperaturas de los desiertos, ellos tuvieron que buscar la forma de conservar las carnes y los alimentos que usualmente querían consumir. Por esa razón, se vieron en la necesidad de conservar y salar alimentos para conservarlos. El pescado, aunque era consumido, no lo comían de forma habitual, ya que lo consideraban una reencarnación del dios del inframundo, Set. Esto es algo curioso en la comida egipcia. Y esto se repite mucho. Muchos de los alimentos de los egipcios estaban revestidos de un carácter ceremonial simbólico, ¿sí? Así que los egipcios cuando comían, no comían solamente por degustar o por necesidad fisiológica, comían también por religión. Y esto es una cuestión que a los hebreos les afectó bastante y de la que tuvieron después que desprenderse. Recordarán algunos textos bíblicos curiosos que tienen que ver con la dieta egipcia. El ajo y la cebolla, junto con las legumbres tales como los garbanzos, habas, guisantes, lentejas, verduras también como los coles, pepinos, lechugas, puerros, rábanos, algunas plantas acuáticas como de las orillas del río Nilo, como el loto y los papiros, eran los alimentos más consumidos. Y las frutas eran muy escasas, esto es obvio, por el clima de la región, y estaban reservadas mayormente para las personas de la alta alcurnia, los príncipes, los faraones. Ahora, también uno de los alimentos muy comunes en la dieta egipcia era la miel. Es interesante porque de hecho en el libro de Números, capítulo 11, verso 5, en medio del peregrinar hebreo, ¿sí? En el Éxodo, en alguna ocasión
quejándose, decían: nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas, de los ajos. Curiosamente, este verso aporta mucha luz arqueológica sobre la dieta egipcia, porque efectivamente esa era la base de la alimentación egipcia. Como usted puede darse cuenta, allí no se mencionan muchas carnes más que el pescado, no se mencionan frutas porque eran carentes. Entonces los hebreos ya se habían impregnado de la dieta egipcia. Ellos ya habían incorporado a su régimen la dieta egipcia. Entonces, esta no era la dieta que Dios quería para su pueblo. Pero después de 430 años allí, aprendiéndola, era natural que sería difícil desprenderse de ella. Y Dios tiene que someterlos entonces a un proceso que hoy le llamaríamos de manera moderna desintoxicación. Pero en otras palabras, lo que Dios tenía que hacer era limpiar, purificar sus apetitos para regresarlos a una dieta más abstemia, más apegada al plan original de Dios con Adán y Eva. Precisamente gran parte del éxodo tuvo este fin también: limpiar el apetito de su pueblo. Note lo que dice la sierva del Señor en el libro de Consejos sobre Salud, la página 110, párrafo primero. Cuando el Dios de Israel sacó a su pueblo de Egipto, les quitó la carne de su alimentación. Qué golpe tan duro para los hebreos. Lo primero que Dios les quita es la carne, pero les proveyó pan del cielo y agua de la roca. Pero no se satisfacieron con esto. Aborrecieron la comida que se les dio y desearon estar de regreso a Egipto, donde podían disfrutar de las ollas de carne. Oiga, qué lucha tan tremenda. Yo creo que todos los que alguna vez hemos pasado por un proceso de desintoxicación, que anteriormente comíamos carne, comíamos lácteos, quizá bebíamos vinos, todas estas cosas, hacer una limpieza no es cosa fácil. Y no lleva un día, no lleva 2 días, puede llevar meses, puede llevar años, y aún uno sigue luchando con algunas cosas. Lo mismo ocurría con los hebreos. Prefirieron soportar la esclavitud y aún la muerte con tal que no se los privara de carne. Eran inconscientes de lo que pedían. Cuando decían a Moisés: Moisés, preferimos morir en Egipto, pero no queremos seguir pasando hambre. O sea, lo que ellos estaban diciendo es que preferían ser esclavos, que sus casas fueran abusadas, que sus hijos fueran golpeados. Ellos preferían ese maltrato solamente por seguir comiendo carne. Qué cosa tan absurda, pero así es de fuerte era la adicción, vamos a decirlo así. Dios les concedió su deseo y les dejó comer carne hasta que su glotonería produjo una plaga en el cual murieron muchos de ellos. Se acordará de las codornices, ¿verdad? Se puede citar ejemplo tras ejemplo para mostrar los efectos que produce el dejarse dominar por el apetito. A nuestros primeros padres les pareció asunto de poca importancia la transgresión del mandamiento de Dios referente a no comer de un árbol que era tan bello en apariencia y cuyo fruto tenía un sabor tan agradable, pero quebrantaron su alianza con Dios y abrieron las puertas a un diluvio de culpabilidad y calamidad que inundó el mundo. ¿Sí? Ay, hermanos, cosa tremenda, ¿sí? O sea, era realmente una lucha grande la que los hebreos estaban atravesando, pero similar a la que también nuestros primeros padres tuvieron que enfrentar, ¿sí? Ahora, con el pasar de los años, ¿sí? Porque usted sabe que los hebreos, algunos aceptaron el maná, la mayoría no lo hizo, y el régimen continuó en mayor o menor medida, similar a lo que fue después del diluvio. Pero pasaron los años, ¿sí? Y los egipcios se vieron enfrentados a otras naciones. Hoy no vamos a repasar todas estas naciones, porque no es la intención del estudio, pero bueno, es interesante la historia, usted lo puede hacer. Aquí en esta presentación, de hecho, teníamos esa investigación sobre la dieta en los babilonios, porque la dieta en Babilonia, cuando los hebreos después fueron llevados cautivos 70 años a Babilonia, tuvieron que someterse a un nuevo régimen diferente, otra vez. Un régimen muy pesado en carnes, en vinos. La prueba está con Daniel, se acordarán de la lucha que él tuvo que enfrentar en ese momento. Pero luego ocurre lo mismo en el tiempo de los persas, de los griegos, porque los griegos también tenían un sistema, un régimen diferente. Lo mismo ocurrirá con los romanos, ¿sí? El imperio romano tenía su propio sistema de alimentación.
Todas estas transiciones son las que les tocó vivir al hebreo, ¿sí? Y ellos, como pueblo de Dios, tuvieron que enfrentarse a circunstancias para aprender, ¿sí? ¿Cuál era la voluntad divina? Y para ser sometidos su fe a prueba. Lamentablemente muchos de ellos no pasaron esas pruebas. Como ya lo podemos analizar, las civilizaciones antiguas, cada una tenía su diferente régimen alimenticio. Los egipcios, los griegos, romanos. Pero ¿qué creen? Casi todas las civilizaciones antiguas, como ya lo vimos, algunas comían no solamente por complacer el apetito, muchas comían también por connotaciones religiosas, porque creían que tenía que ver con sus religiones. Pero muchas también comían porque entendían que había una relación entre la preservación de la vida, de la salud y la alimentación. De hecho, desde los egipcios, hermanos, a las mujeres embarazadas, por ejemplo, en Egipto, les daban algunos alimentos específicos con la creencia de que eso haría a la mujer más fuerte para que pudiera parir sin consecuencias y que a su vez de esta forma el bebé naciera con fuerza. A lo mejor uno puede pensar que son teorías, conocimiento empírico errado, pero la realidad es que muchos de los alimentos que los egipcios hacían comer a la mujer hoy están corroborados que en efecto tienen funciones de utilidad en el embarazo. Les doy un ejemplo. Alrededor del Nilo crecían nenúfar, algas. Los egipcios creían que cuando la mujer estaba embarazada, la mujer tenía que comer muchas algas y de esa forma el bebé nacería sano. Muchos egipcios habían comprobado que cuando no comían algas las mujeres, los bebés podían nacer con malformaciones, con lo que hoy nosotros llamaríamos discapacidades, ¿no? Pues que resulta que las algas son abundantes, óigalo bien, en ácido fólico, omega 3, hierro, ¿sí? Y también en zinc y selenio, elementos fundamentales durante el embarazo. Hoy en día muchas mujeres se los recomiendan, pero en forma de pastillas. No le dicen ve y come algas, le dicen ve y toma ácido fólico, toma hierro, toma calcio, toma selenio para tu embarazo. Pues los egipcios no estaban tan errados, pues. Es decir, las civilizaciones antiguas habían comprendido que había una relación entre los alimentos y la salud del cuerpo. Hipócrates, el padre de la medicina griega, utilizó una frase que es muy conocida, que todos hemos escuchado, que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Esta frase es importante porque destaca que para los griegos la dieta no solamente era una cuestión de deleite, sino que también era algo fundamental en la prevención y en la curación de enfermedades. O sea, ya desde el tiempo de esas civilizaciones, ellos ya la dieta la veían no solamente como un lujo, como un placer, entendían que tenía que ver con la salud. Repito la frase de Hipócrates, que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Ahora, pero todas estas civilizaciones, como ya dijimos, el conocimiento era empírico, o sea, era tradicional, conocimiento tradicional basado en la observación, pero no había, obviamente, bases comprobativas claras, no había bases científicas claras, si así lo pudiéramos decir. Ahora, sucede, hermanos, que con el paso de los años, y esto es un poco ya de historia contemporánea, que quiero que ustedes sepan, porque con esto nos vamos a enfrentar nosotros como pueblo de Dios. Resulta que alrededor del siglo XVIII ocurre lo que se conoció como la Revolución Química, y va a aparecer un personaje fundamental en la historia de la nutrición, Anthony Lavoisier. A él se le conoce como el padre de la nutrición moderna, y demostró que los alimentos se queman, digamos, vamos a usar esa palabra, se queman en el cuerpo para producir energía. Esto sentó las bases de lo que hoy en día es el metabolismo y la bioenergética. Este señor entendió, ¿sí?, que todos los alimentos no solo ocupan un papel de salud, de prevención, de gusto, de placer, sino que todos los alimentos se descomponen, se queman, procesan en el cuerpo y producen energía, ¿sí? Quiero que sepan ustedes, hermanos, que entre los siglos XIX y XX, toda la ciencia de la nutrición
comenzó a crecer mucho. O sea, hasta antes de 1900, prácticamente la nutrición estaba en cero, ¿sí? Y por eso había muchísimas enfermedades también antes de 1900. Enfermedades para las que se creía en muchas causas, menos en lo que tenía que ver con la nutrición. Basta con echar un ojo a los americanos de la época, 1850, 1870. Los americanos morían de tifoidea, morían de tuberculosis, morían de cólera, enfermedades que en muchos casos tenían que ver con la mala calidad del agua que tomaban, la poca higiene que tenían los americanos de esa época, escorbuto, muchos marinos americanos morían de escorbuto, falta de vitamina C, no comían frutas, comían solo grasas, carne, cerveza, ron, whisky, tabaco, carnes y carnes y carnes, eso era su comida. Entonces, era obvio que había muchas enfermedades. No se conocían los nutrientes. Por esa razón, a partir del siglo XIX, que comienzan a entenderse los macronutrientes, ¿sí? Esto revoluciona la nutrición, porque ahora se entendía que había ciertas cosas que el ser humano tenía que comer para mantenerse en condición de salud. ¿Cuáles son los macronutrientes? En alguna clase ya los mencionamos, me parece, si ustedes recuerdan, que son las proteínas, los carbohidratos y las grasas. Pero también se descubrieron los micronutrientes, que son las vitaminas y los minerales. Mucha gente que se empezó a dar cuenta de esto, comenzaron a implementarlo como un proceso de tratamiento. Por ejemplo, a los marinos que salían a navegar durante meses, ahora en vez de garrafas de ron, cargaban costales de naranja. Y durante su viaje comían naranjas, limones, limas. Iban comiendo, iban comiendo. Y cada vez morían menos de escorbuto. Entonces comprendieron que había algo en las naranjas que prevenía el escorbuto. Y después del proceso de la revolución química, el microscopio empezó a investigar, se dieron cuenta de que ese algo era una sustancia pequeñita a la que le pusieron el nombre de vitamina C. Precisamente, de esa forma, comenzó el entendimiento de muchas otras cosas. Sin embargo, hermanos, más o menos igual en el siglo XIX-XX, la revolución industrial y el expansionismo del comercio llevó al consumismo y con eso a los excesos, enfermedades y estigmas en la relación a la dieta y al estrato económico. ¿Qué queremos decir con eso? Oiga, ¿sabe usted que era una forma muy diferente de ver el cuerpo y la economía alrededor de 1900 en Estados Unidos? En los 1850 a 1900, el estrato más abundante económico en Estados Unidos era la pobreza. Y obviamente, como había muchos pobres, esos pobres tenían un cierto perfil. El perfil del pobre era alguien con ropas sucias, rotas, muy delgado, de una piel a veces clara, ¿sí? En ese tiempo se acostumbraba mucho el uso de la barba, cabellos largos, pero muy demacrados. Y en cambio, el perfil de la persona pudiente americana eran personas obesas, con traje, corbata, que usualmente representaban el poder económico americano. Y ahí comienzan a entrar estigmas dentro de lo que es la apariencia física. En esa época, en Estados Unidos, había gente que incluso quería ser gorda para hacerse pasar por rica. Eran las ironías. Es como hoy también se vive mucho de las apariencias, ¿no? No faltan las personas que a veces quieren tener carros de lujo, cosas de lujo, solo por aparentar un estrato económico, cuando realmente esto no es así. En el tiempo de los 1800, 1900 en Estados Unidos ocurría algo similar. La gente obesa de traje era la gente de dinero, los petroleros, los que exportaban el aceite. Entonces mucha gente quería ser como ellos y querían estar gordos porque eso les daba la apariencia de ser ricos, porque tenían mucho que comer, mucho dinero. Pero qué curioso, esas personas morían de paros cardíacos, ya tenían diabetes, ya tenían muchos problemas al corazón, entre otras cosas. Qué curioso entonces, cómo va siendo esa transición de la dieta en relación a la salud e incluso a la apariencia. Ahora, ya llegando para mediados del siglo XX,
se va a consolidar lo que va a ser la nutrición como una disciplina de estudio ya formal. Se comienzan a desarrollar las primeras recomendaciones nutricionales. Esto ya iba a estar basado en alguna evidencia científica, estudios de microscopio, estudios de laboratorio, buscando guiar a la gente a dietas más saludables. Ya les di una clase sobre esto, hermanos, o alguna vez hablamos de esto, que en las últimas décadas el interés por la nutrición creció, y esto a causa de muchos desafíos globales, como la obesidad, ya les dije, la diabetes, enfermedades crónicas. Y conforme fue avanzando la investigación, se fueron creando modelos de alimentación sugeridos para la población. Sugirieron algunos esquemas como orientación para la población. Ahí apareció la pirámide alimenticia, el plato del buen comer, pero con todo y que la ciencia quería aportar, lamentablemente más que la ciencia casi siempre puede el dinero. Y aunque eran buenos científicos los que estaban haciendo las investigaciones, las empresas americanas de trigo, de lácteos, de carnes, impusieron su voz. Y muchos de esos científicos que habían quemado las pestañas investigando las necesidades del cuerpo, se vieron frustrados cuando vieron que las pirámides alimenticias no publicaban lo que realmente ocupaba el cuerpo humano, publicaban aquello que favorecería a las empresas de lácteos, de carnes y de trigo. Y eso es lo que justamente hoy ocurre y que nos meten todavía en las pirámides alimenticias actuales o en los platos actuales. Muchos carbohidratos, mucho trigo, carnes, lácteos también como si fueran necesarios, cuando realmente no lo son. Pero obviamente esto no convendría a las grandes empresas productoras de esos alimentos. Afortunadamente el pueblo no dependía de los avances de la nutrición académica. El pueblo adventista tenía el privilegio de tener la dirección de Dios mismo en lo que tenía que ver con su alimentación. Y por eso es que fuimos vendidos. Por eso es que hasta el 2005 la revista National Geographic destacaba que los adventistas de Loma Linda eran de los pueblos más longevos del mundo, porque ellos venían heredando una tradición vegetariana que los hacía ser saludables, aun cuando ellos no seguían la pirámide recomendada por los Estados Unidos y la FDA. Ellos seguían una pirámide diferente, o más bien un régimen diferente, no basado en un esquema político, sino basado en libros de una tal mujer llamada Elena G. de White. Y el mundo se sorprendió, porque dijo, ¿cómo puede ser que estos, que no siguen la pirámide, no siguen el plato del buen comer, aún así están viviendo tanto tiempo? Bueno, es que ese grupo estaba siguiendo las recomendaciones divinas, y por esa razón era un pueblo longevo, fuerte, saludable. Las estadísticas actuales de la iglesia adventista ya no son tan halagadoras. Lamentablemente ya en las últimas épocas la estadística se ha complicado mucho y hoy en día el adventista prácticamente ya está dentro también de los números rojos en obesidad, hipertensión, problemas de corazón, entre otras cosas. Pero bueno, quedó como anécdota, ¿no? Que cuando el pueblo se propone hacer la voluntad de Dios, se ven los resultados. Cuando el pueblo se separa de la voluntad de Dios, pues vienen las enfermedades. Quiero hacer con ustedes rápido un repaso para quienes están llevando nota, que sepan ustedes, hermanos, cómo la transición de la nutrición fue cambiando, ¿sí? Para 1770 se dio el descubrimiento de la producción de energía por Lavoisier. Para 1912, ¿sí? Casimir Funk acuña el término vitamina por primera vez. Y él sería el padre de las vitaminas, por así decirlo. A partir de aquí se nombrarían de acuerdo al alfabeto. A vitamina A, vitaminas B, vitamina C, vitaminas K, dependiendo. Pero esto tiene que ver con la determinación que hizo Casimir Funk. Para 1943 se establecen los primeros planes nutricionales globales. En el 45 se crea la FAO. A mediados del siglo XX se empiezan a dar las llamadas recomendaciones de ingesta diaria. Más adelante vamos a hablar un poco de eso. Y en nuestra época, hermanos, hoy la nutrición está dándose de topes en la pared. Porque con tanto conocimiento de nutrición que hay, la gente se sigue muriendo de diabetes, de hipertensión, de cáncer. Y la nutrición dice, ¿qué estamos haciendo mal? Lamentablemente, lo que hacen mal es
dejar que el ser humano coma para complacer su apetito, no poner límites, no poner barreras, y que vivimos en una época de alto procesamiento. Todos los alimentos, la mayoría hoy son procesados, y por esa razón hay problemas también de salud. Quiero pasar a la parte siguiente con la que estaremos pues prácticamente llegando a la conclusión del estudio del día de hoy, ¿sí? Estos conceptos que vamos a ver a continuación me gustaría que ustedes los tuvieran claros, si fuera posible que los anotaran, para que ya no nos generen preguntas o dudas en las clases siguientes, porque para las siguientes clases yo necesito que ustedes ya entiendan esto. ¿Por qué? Porque varias de las palabras que ahorita vamos a utilizar las vamos a estar mencionando en las clases siguientes. Y si desde este momento usted ya aclara, será mucho más fácil avanzar. Miren, hermanos, la definición, recuerda lo que dijo la hermana White, necesitamos suficiente nutrición. Ahora, ¿cuál es la definición que nos da los libros? La nutrición se refiere al proceso por el cual los organismos obtienen y utilizan nutrientes. ¿Con qué funciones? Porque tiene sus funciones. Óigalo bien. Vivir, crecer y desarrollarse. ¿Okay? Entonces, la nutrición lo vamos a entender como ese proceso por el que todos los organismos, pues no solo el hombre, también animales, también algunos seres pluricelulares, obtienen y utilizan nutrientes para su desarrollo y vida. Ahora, estos nutrientes que se encuentran en los alimentos sólidos y líquidos son esenciales para la salud y para el bienestar. Entonces, la nutrición ocurre en varias etapas, ¿sí? Porque estamos viendo aquí que lo primero es obtener los alimentos. A ver, imagínense usted que estamos hablando del proceso de nutrición. El proceso de nutrición pasa desde la obtención hasta la utilización. Por ejemplo, en la selva, algún mono, ¿no? Tiene hambre, se quiere nutrir, porque también es un ser vivo, es un organismo que también requiere nutrición. ¿Qué es lo primero que hace? Obtener su comida, buscarla. Va, se columpia, se mueve entre los árboles hasta que encuentra una fruta, la coge, ya comienza el proceso de nutrición, ya está obteniendo alimentos, seleccionando alimentos, porque hasta eso hay procesos de selección. De repente encuentras dos frutas, pero una está más fea, más mayugada y huele feo, y la otra se ve mejor. Ah, pues hay un proceso de selección, porque dices, esta no la quiero, prefiero la que se ve sabrosa, se ve rica, se ve fresca. Y entonces allí pasa el proceso de obtención hasta la utilización. Lo vamos a ver ya más detalle en lo siguiente. Miren, el proceso de la nutrición se va a desarrollar en 6 etapas. 6 etapas que usted tiene que entender sí o sí. No porque esto vamos a estar predicando constantemente a la gente, pero los tienes que entender porque para saber si las son esenciales o no, si los omegas me van a faltar o no, si la B12 la necesito suplementar o no, tienes que entender estos 6 procesos de nutrición. De otra forma, solo vamos a hacer lo que los cotorritos, repetir lo que dijo el hermano. Ah, el hermano dijo que sí necesito esto. Yo no lo repito, pero sin entender por qué. Eso es lo que no queremos, hermanos. Lo que queremos justamente es apelar al estudio, a la investigación, al análisis, para que sepamos el porqué de las cosas que nosotros enseñamos y que nuestra base de la reforma está sustentada en buenas y firmes rocas, donde no se va a mover. Pero si solamente son teorías, ideas, yo creo que a lo mejor sí, yo creo que a lo mejor tal vez, el hermano dijo, el hermano repitió, eso no es un argumento sólido para debatir con algún nutriólogo o con alguna persona del mundo. Vamos a entender estas cosas. De estos 6 procesos de nutrición, la ingesta, la digestión, la absorción, el transporte, la utilización y la excreción. En ese orden específico. Comenzando por la ingesta. ¿Qué es la ingesta? Pues es fácil. La ingesta, hermanos, es la introducción del alimento a nuestros cuerpos. Es el momento en el cual yo llevo la manzana o la fruta a mi boca, ¿vale? Para comenzar
el proceso. Esa es la ingesta. Ahora, una vez que los alimentos están en mi boca, comienza un proceso de digestión. ¿Qué es este proceso de digestión? La digestión lo vamos a entender como el momento en el cual los alimentos se van a descomponer en moléculas más pequeñas. Casi todos los alimentos tienen presentaciones macro, una manzana, un mango, unas nueces, una almendra. Son alimentos que en su estado para nosotros son apetitosos, son ricos, son atrayentes, pero el cuerpo no los puede digerir de esa forma. El cuerpo los tiene que descomponer en unidades pequeñas. Y por esa razón requerimos el proceso de digestión. Junto con la digestión viene el proceso de absorción, que es cuando los nutrientes van a pasar del intestino a nuestra sangre. Ajá, la sierva del Señor dice que es un proceso maravilloso el que da esto. Y después de la absorción, ya que los nutrientes pasaron a la sangre por diferentes vías circulatorias, que ahorita no vamos a detallar, comienza el proceso de transporte. ¿Esto qué es? Que esos nutrientes ahora tienen que ser llevados a todo tu cuerpo, a los capilares, venas, arterias, órganos, estructuras, tejidos más lejanos de tu cuerpo, desde el dedo chiquito de tu pie hasta tus pestañas, hasta tus manos, a todo tu cuerpo tienen que llegar esos nutrientes. Ese es el proceso de transporte. Una vez que esos nutrientes ya llegaron a donde tenían que llegar y llegan a las células de la uña, o llegan a las células del páncreas, o llegan a las células del músculo extensor del pie, ahora entonces, ¿sí? Van a hacer sus funciones requeridas. Van a trabajar. ¿En qué? En muchas cosas. Van a servir para obtener energía, reparar tejidos, a favorecer funciones metabólicas, nutrir, llenar de oxígeno. Es decir, van a ocurrir muchos procesos en esos nutrientes, pero tienen que llegar a todos los lugares donde se necesitan para hacer sus procesos de utilización. Y por último, como todo ser vivo, después de haber tenido este proceso de aprovechamiento, pues también hay una eliminación de desechos, de residuos. Y a esto le conocemos como el proceso de excreción. Que todos los residuos, todos los desechos metabólicos, biológicos, tienen que ser eliminados del cuerpo. Esta es la excreción. Todo eso, hermanos, es el proceso de la nutrición. Desde que tú te llevas la manzana a la boca y la comenzaste a masticar y empezaste a sentir que te dolía aquí porque se empieza a producir saliva, hasta el momento que vas a evacuar al baño. Pero en medio de todo ese proceso, ¿sí? Ocurrieron muchas cosas. Ocurrió una digestión, ocurrió una absorción, ocurrió un transporte y ocurrió una utilización. Por eso, hermanos, me gustaría que ustedes anotaran o tuvieran claros estos 6 puntos del proceso de nutrición, porque son fundamentales dentro de lo que es cómo funciona nuestro cuerpo. Es una máquina maravillosa. La sierva del Señor dice, esta maquinaria viviente, perfectamente creada por Dios, ¿sí? Ha sido degradada tristemente, hermano, por nuestros propios malos hábitos. Pero su función es maravillosa. Dios la estableció de una manera maravillosa para trabajar. Espero que ya hayan anotado estos 6 puntos, porque ya me voy de aquí. Vamos a cambiar de diapositiva. Y quiero compartir con ustedes esta cita en el libro del Ministerio de Curación, en la página 227. Nuestro cuerpo se forma con el alimento que ingerimos. A ver, esa palabra no suena, ¿verdad? Con el alimento que ingerimos. ¿Se acuerda cuál es el primer paso de la nutrición? La ingesta, la ingestión, ingerir el alimento. Bueno, pues la sierva del Señor dice que nuestros cuerpos se forman con el alimento que ingerimos. En los tejidos del cuerpo se realiza un continuo proceso de, ¿qué dijimos? Reparación. ¿A qué responde este proceso de reparación? Este proceso de reparación responde al proceso de utilización de nutrientes. Cuando ya los nutrientes fueron digeridos, absorbidos, transportados y a donde quiera que llegaron,
empiezan a usarse para reparar tejidos. Fíjese nada más. En los tejidos del cuerpo se realiza de continuo un proceso de reparación, pues el funcionamiento de los órganos acarrea desgaste y este debe ser reparado por el alimento. Cada órgano, óigalo bien, cada órgano del cuerpo exige, ¿qué cosa? Nutrición, ¿sí? Cada órgano del cuerpo exige nutrición. El cerebro debe recibir la suya, y lo mismo sucede con los huesos, músculos y nervios. Es una operación maravillosa la que transforma el alimento en sangre. ¿A dónde está eso? Pues también ya lo vimos. Es el proceso de la absorción. Cuando el alimento pasa de nuestro intestino, de ser solutos líquidos, pasan por procesos de ósmosis a la sangre y entonces ahora los nutrientes comienzan a viajar por todo nuestro cuerpo. Es un proceso maravilloso, dice la hermana. Y aprovecha esta sangre para la reconstitución de las diversas partes del cuerpo. Pero esta operación, que prosigue de continuo, suministra vida y fuerza a cada nervio, músculo y órgano. Porque acuérdese que la nutrición tiene que llegar a todos lados, eso de transporte, tiene que llegar a todos lados para reparar, para hacer su función. Hermanos, les vuelvo a repetir, anoten estos 6 procesos de la nutrición, si ya los tienen, bueno, recuerden que los vamos a estar usando bastante en nuestros estudios posteriores. Aquí está el libro, les recomiendo mucho ampliamente, ustedes lo puedan leer, ¿verdad? Ministerio de Curación, también aparecen consejos sobre el régimen alimenticio, ¿sí? Libros muy importantes que debiéramos de tener allí en nuestro archivo para estar estudiando constantemente, ¿ok? Bueno, esto de los tipos de nutrición no lo vamos a detallar demasiado, ¿sí? Porque no quiero hoy que entremos en mucho detalle, pero esta parte sí, porque esto tiene que ver con la fisiología de la digestión y con esto vamos a terminar por hoy, hermanos, ¿sí? Para desmentir el primer mito sobre la dieta vegetariana. Hay un mito que dice que una dieta vegetariana no te da energía, que una dieta vegetariana te va a tener todo cansado, con sueño, aburrido, débil, que no hay energía en una dieta vegetariana. Bueno, este es el primer mito que vamos a desmentir, ¿sí? Y lo vamos a hacer a través de los procesos justamente biológicos de la nutrición. Mire, para empezar tenemos que entender algo. Estábamos diciendo hace rato que la nutrición es el proceso, es un conjunto de procesos, ya vimos que son 6 procesos, por los cuales se va a obtener energía de la materia para nuestras células. Y también se van a eliminar residuos. ¿Ah? Hace rato vimos que dentro de los procesos de la nutrición tenemos sí o sí que hablar de un concepto que es el concepto de la energía. Yo sé que más de uno de ustedes ha escuchado, hermanos, que los alimentos son como nuestra gasolina, ¿verdad? Que sí lo han escuchado, que los alimentos son lo que nos da energía para nosotros vivir, movernos. Bueno, pues no está muy alejado de la realidad, tiene mucho de cierto eso. Ahorita vamos a tratar de entender. Por eso quiero presentarles una palabrita que a muchos nos cuesta trabajo comprender, que es la palabra metabolismo. Fíjense, hermanos, lo que tiene que ver con el metabolismo. El metabolismo son las reacciones bioquímicas a que están sometidos los nutrientes ingeridos, con la finalidad de conseguir la energía que el cuerpo precisa para su mantenimiento y para su funcionamiento. ¿Esto qué es? Van a ser todas las reacciones que nosotros no vemos, que ocurren dentro de tu cuerpo, a través de las cuales tener energía de tus alimentos. ¿Okay? Muy bien. Vamos a ver aquí un poquito. Desde un punto de vista biológico, la energía se presenta bajo diversas formas. O sea, en lo que nos rodea, esto es química orgánica, en lo que nos rodea, la energía viene del sol, también hay energía química, también hay energía mecánica,
también hay energía eléctrica y energía térmica, ¿sí? La energía que contienen los alimentos corresponde a energía química, ¿sí? Y se mide en kilocalorías. Aquí voy a tomar entonces el ejemplo de la gasolina y todo eso que luego creo que todos entendemos bien. Bueno, resulta que si usted tiene un vehículo, si usted tiene un carro, usualmente un carro, hermanos, uh, está diseñado para emular el funcionamiento corporal. Yo no sé si ustedes sabían eso, pero de hecho la ingeniería mecánica de un vehículo derivó de la fisiología humana. Es curioso, pero los ingenieros se inspiraron en muchas de las funciones del cuerpo para inventar los alternadores, los radiadores, los motores, todas estas cosas. Bueno, ¿qué ocurre? Un carro, póngase a pensar usted en un automóvil cualquiera. Tiene su tanque de gasolina porque funciona con gasolina. Usualmente el tanque de gasolina a lo mejor le cabrán unos 40 litros, póngale usted. 40 litros de gasolina. Esos 40 litros de gasolina te deben rendir pues para una cierta cantidad de kilómetros. Cuando tú echas a andar el motor, el carro está parado. Imagínese un automóvil parado, detenido. Si prendemos el automóvil y lo dejamos parado 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas con el motor encendido, ¿qué ocurre? Ocurre, hermanos, que en algún momento la gasolina se va a acabar y el carro se va a apagar. Pero alguien podría decir, oye, pero ¿por qué se acabó la gasolina si nunca moví el carro? No recorrí ningún kilómetro, el carro estaba parado y se acabó la gasolina. Ah, es que sucede que en los vehículos, cuando el motor está encendido, el motor también está gastando gasolina para mantenerse funcionando. En lo que los mecánicos llaman el ralenti, que es el mínimo de revoluciones donde el carro está funcionando, hay gasto de gasolina. Es poquito, pero hay gasto. Y luego, ¿qué creen? Si usted le pone el clima, si usted le pone los faros, las luces y pone su bocina, su sonido, más rápido se va a acabar la gasolina. ¿Por qué? Porque hay otro aparatito por allí en el carro que se llama alternador. Y como hay más gasto de energía, porque están las luces prendidas, porque está el estéreo, porque está el clima, el alternador va a trabajar más y va a demandar más gasto de gasolina para mantener su función. Lo que va a hacer que entonces el carro, aunque no se mueva un solo kilómetro, termine su reserva de gasolina. Bueno, pues como les dije, la mecánica automotriz partió en gran medida de la biología humana y es que nuestro cuerpo funciona más o menos igual. Nosotros también tenemos una reserva de energía, no es gasolina, son kilocalorías. Las kilocalorías las vamos a encontrar en los alimentos. Cuando nosotros las comemos, haga de cuenta que llenamos nuestro tanque. ¿Ok? Ahora, ¿qué ocurre? Usted, hermano, aunque no corra maratones, aunque no se vaya a nadar 10 kilómetros a la alberca, el solo hecho de estar parado, despierto, escuchando este tema, leyendo, pensando, usted está consumiendo gasolina, usted está consumiendo kilocalorías. Aunque no estés trabajando, no estés sudando, no estés corriendo, tu cuerpo en reposo consume kilocalorías también. A ese consumo de calorías que nosotros tenemos ahora sí que sin hacer nada, le conocemos como el metabolismo basal. El metabolismo basal es la cantidad de energía que tu cuerpo necesita solamente para mantenerte con vida. Porque mientras que usted está sentado escuchándome, o bueno, espero que estén sentados escuchando, algunos tal vez están por ahí haciendo cosas y tienen en altavoz el teléfono, no lo sé. Pero si usted está sentado escuchando, tu corazón está latiendo, tus hormonas se están secretando, tu cerebro está pensando, tus ojos están viendo, tus oídos están escuchando, tu respiración se está controlando por el nervio vago, tu digestión, tu estómago está haciendo digestión de lo que comiste hace rato, ¿sí? Te estás moviendo quizá, te estás espantando el zancudo, todo lo que haces en reposo
requiere gasto de energía. A eso le llamamos metabolismo basal. Ahora, ¿qué pasa si yo agrego actividades? Pues pasa lo que con el carro. Si yo al carro le pongo el clima, los faros, la música, se incrementa el consumo de gas. Si a mi cuerpo ya no lo dejo en reposo y digo, bueno, voy rápido a las tortillas y me voy corriendo por las tortillas o en la bicicleta, y después llego y resulta que ya se cayó el niño y me estreso y me pongo nervioso y me pongo triste, y a lo mejor sucede que de repente también tengo que correr porque ya está lloviendo y la ropa se quedó y tengo que correr por la ropa. Bueno, este incremento en las actividades va a aumentar el gasto de energía. Esto es un principio fundamental de la nutrición. Y esto, hermanos, aunque pareciera algo que usted dirá, bueno, y esto tiene que ver con la reforma pro salud, tiene que ver con nuestro régimen, porque hoy en día vemos muchas personas dentro del régimen pro salud que están batallando con enfermedades, que no pueden bajar de peso, otros que no pueden subir de peso, otros que están padeciendo enfermedades que tienen que ver con su sistema hormonal, precisamente porque estamos cayendo en errores que tienen que ver con nuestro metabolismo. Si nosotros aprendiéramos a sobrellevar bien las funciones metabólicas, muchas enfermedades y muchas complicaciones a las que nos enfrentamos se corregirían fácilmente. Y por esa razón es importante entender estas cosas. Ahora miren, les decía hace rato, ¿sí? A lo largo del día, pues nosotros no nos la pasamos sentados, estamos haciendo muchas cosas, con lo cual se gasta bastante energía, ¿sí? Si aportamos más energía de la que el organismo consume, se va a producir un desequilibrio, hermanos. A ver, volvemos al ejemplo del carro. Póngase a pensar usted en esto. Le voy a poner un ejemplo que usted va a decir, ay, qué tonto ejemplo, hermano. Pero imagínese nada más la cosa. Imagínese que yo voy a viajar un viaje largo y al vehículo solamente le caben, ¿qué será? 40 litros de gasolina. Pero yo digo, esos 40 litros no me van a alcanzar para el viaje que voy a hacer hasta Libia manejando. ¿Qué hago entonces? Bueno, le lleno el tanque de gasolina y entonces ahora lo que hago es que voy a tomar unas cubetas, las voy a llenar de gasolina y las voy a meter adentro del carro. En los asientos las voy a poner allí, abajo en el piso voy a poner otra cubeta llena de gasolina, ¿sí? Pensando que si el carro lleva gasolina, el carro va a funcionar. Ahí van, 3, 4 cubetas adentro. Tiene que funcionar el carro. ¿Verdad que la cosa no funciona así? Pues claro que no. La gasolina tiene que pasar por un proceso, por un tanque de gasolina para ser consumida, para que haga una combustión. Y el hecho de que yo le recargue de 20, 30 cubetas no sirve de nada si no está en el lugar adecuado. Y otro problema, mi carrito chiquito solo le cabe una cierta cantidad de gasolina. Si yo al tanque de gasolina le quiero meter más de 40 litros, se va a tirar porque no le cabe más. Pues, ¿qué cree? En el cuerpo también funciona algo similar. Sucede que nosotros, en todo alimento que consumimos, ingerimos calorías. Una manzana, un plato de espinacas, un plato de lentejas, un pedazo de tofu, unas almendras, todo tiene kilocalorías. Es energía que usted va aportando al cuerpo. Le vas metiendo gasolina, gasolina, gasolina. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si de repente yo le meto a mi cuerpo más gasolina de la que necesita? En el ejemplo del carro, se tira y ya, cae al piso. Pero en mi cuerpo, ¿qué ocurre? Ocurre, hermanos, que si nosotros consumimos más calorías, más energía de la que el cuerpo ocupa, va a haber problemas. Habemos personas que comemos muchas calorías, pero nuestro día a día es muy sedentario. Nos la pasamos sentados, nos la pasamos leyendo, tejiendo, viendo la tele, haciendo cosas calmadas. Y comemos mucho. ¿Qué va a pasar? Que ese excedente de calorías que tú comiste no se está utilizando. Y el cuerpo entonces entra en crisis y dice, a ver, ¿qué hacemos con este exceso de energía que nos dio?
se le ocurrió comerse 3 hamburguesas vegetarianas, pero nada más ocupábamos una porque hoy no estamos trabajando. ¿Qué le hacemos al exceso de energía? ¿Qué le hacemos a este exceso de calorías? Pues va a resultar en varias cosas. Pero la que más me voy a centrar ahorita, que usted debe de saber, es que la energía sobrante se va a almacenar. Tu cuerpo lo va a guardar porque el cuerpo de repente es listo y dice, bueno, es que este amigo, ¿ah? No le sabemos. Hay días que come mucho y hay días que no comen todo el día. ¿Verdad que a veces eso nos pasa? Hay veces que uno está en su casa tranquilo, desayunas bien, comes bien, cenas bien y a veces hasta de más, pero de repente hay otras ocasiones en las que tenemos que salir, viajar, trabajo, estrés, pendientes, urgencias y resulta que en todo el día ya no comí nada. Oye, qué problema, porque si necesitas energía y la energía viene de los alimentos, necesitas comer para tener esa energía. Y si no comes nada en todo el día, ¿qué va a pasar con tu cuerpo? Pues ahí es, hermanos, donde entonces el cuerpo es listo. Y cuando tú comes demasiado, el cuerpo almacena la energía, pensando que esa energía se pueda utilizar en otro momento de necesidad. ¿Qué tal que mañana no comemos hamburguesa? Bueno, aquí tenemos guardadito un poquito de energía por si mañana no comemos. El problema está en que si usted come demasiado todos los días, el cuerpo va a seguir almacenando, 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 almacenando. Y si nunca se utiliza esa reserva, va a aumentar sin control. Usualmente, los primeros depósitos donde se va a acumular el excedente calórico son los tejidos adiposos, que están debajo de la piel. Precisamente por eso es que cuando una persona está comiendo más de lo que debería, más calorías de las que su cuerpo está consumiendo, empezamos como que a engordar poquito. Nos empezamos a ver más cachetoncitos. Aquí las llamadas llantitas, ¿verdad? Las lonjitas empiezan a crecer. Y entonces uno dice, pues, ¿qué pasó? Bueno, lo que pasó es que estabas comiendo más calorías de las que tu cuerpo consumía y el cuerpo se vio en la necesidad de guardar esas calorías en algún lugar y se empezaron a guardar en los tejidos adiposos. Ah, hermanos, pero ¿qué cree? Puede ocurrir lo contrario. Puede ocurrir que usted sea una persona que no comes bien. Y si no comes bien, ¿sí? Si el aporte de calorías es menor del que tu cuerpo está ocupando, el cuerpo va a tener que echar mano de las reservas que hay. Voy a mencionarte ahorita un dato de biología que más adelante vamos a analizar a detalle. Nuestro cuerpo tiene 3 fuentes de energía principales. Con esto estoy concluyendo, ¿sí? Que son la glucosa, las proteínas y las grasas. Usualmente nuestra reserva de azúcares, de glucosas, se termina en 24 horas. ¿Qué quiero decir con esto? Si el día de hoy, hermanos, imagine usted desayunó arroz, desayunó, no sé, avena, fruta, lo que haya desayunado, y comiste a lo mejor camote, arroz, verduras, ¿ok? Y hace unos ratos ya cenaste frutas, cenaste un atole, un té, mandarinas, no sé, lo que usted se le ocurra. Lo que usted comió, si esa energía no se utilizó durante el día, esa energía se puede almacenar hasta por 24 horas en forma de glucógeno en el hígado. Y si el día de mañana yo me despierto y me voy a trabajar al campo y fuerte, pesado, sudando con el machete y no me da tiempo de desayunar ni de comer, en 24 horas o menos, dependiendo de mi actividad, que tan fuerte sea, la glucosa se va a acabar. Toda la reserva de glucosa se acaba. Esto sería un problema, hermanos, porque el cerebro consume el 30% de la glucosa diaria ingerida. El cerebro gasta mucha energía para pensar, para razonar, para oír, para controlar el sistema nervioso, para controlar todo. Si el cerebro se queda sin glucosa, muere. Y eso es peligrosísimo. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando a usted se le acaba la energía proveniente de la glucosa, inmediatamente entran las otras fuentes de reserva, las proteínas y las grasas.
Por eso es que muchas personas cuando dejan o aparentemente adelgazan. ¿Por qué? Porque cuando dejan, el cuerpo tomar energía. Y si usted está gordito, si usted tiene los va a agarrar esa grasita, la va a convertir a través de un proceso interesante que vamos a ver después, lo va a convertir en energía para que el cuerpo siga viviendo, para que el corazón siga latiendo, para que el cerebro siga pensando, porque si no hay energía, morimos. Entonces el cuerpo tiene que buscar de dónde sacar energía donde pueda. Así que una de las primeras fuentes de reserva va a ser la grasa. Y a los que están gorditos eso les conviene. Dicen, órale, pues voy a ayunar, porque entonces así va a bajar la grasita. Pero hay un pequeño gran problema. Junto con la grasa, el cuerpo también comienza a utilizar como medida de reserva las proteínas. Y aquí hay dos problemas serios. El primero es que la mayor fuente de proteína es el músculo. Entonces, si yo no como suficientes calorías, mi cuerpo va a buscar tomar energía de otras fuentes, ya sea grasa o ya sea músculo. Pero ¿qué pasa si yo soy una persona delgada? Si casi no tengo grasa en mi cuerpo, ¿de dónde cree usted que el cuerpo, que el metabolismo va a tomar la energía que necesita? Pues de las proteínas. ¿Y dónde tienes la mayor reserva de proteína? En músculos. ¿Qué va a pasar entonces con los músculos? Que el bracito, aquí el conejito, se va a empezar a adelgazar chiquito. Las piernas se van a empezar a hacer flaquitas las piernas, porque el cuerpo comienza a tomar de su reserva proteica para convertirlo en energía. Esto, hermanos, es una introducción a grosso modo porque esto plantea muchas enfermedades. Por ejemplo, una complicación asociada de esto es que nuestro corazón es músculo. O sea, el miocardio es una fibra muscular que recubre el corazón. Cuando hablamos de músculo y de proteínas, no solamente piensen ustedes en las piernas, en los conejos, en los brazos, no, no, no. El corazón también es músculo. Y si nosotros no consumimos suficientes calorías y no consumimos suficientes proteínas correctamente, sabe que su corazón está en mucho riesgo. Usted está en riesgo de una parada cardíaca. Oye, hermano, pero es que era vegetariano, estaba delgadito, se veía saludable, ayunaba el hermano 3 veces a la semana, ¿por qué le dio un paro cardíaco? Bueno, es que la biología, hermanos, no perdona. Y nosotros tenemos necesidades que cubrir, porque si no se cubren, hay riesgos asociados. Entonces, si nosotros no consumimos una cantidad de calorías adecuada para nuestra edad, para nuestro sexo, para nuestra actividad, para nuestra salud, va a haber complicaciones. Pero si lo estamos haciendo correctamente, no va a haber ningún problema. Entonces, aquí es donde quiero que usted entienda que ambos extremos son peligrosos. Comer demasiado, comer muchas calorías, ¿qué va a pasar? Se reserva la grasa, se reserva la energía en forma de grasa y empiezo a engordar. ¿Qué viene como consecuencia? Diabetes, hipertensión, eh, hipercolesterolemia, ¿no? Que trae como consecuencia embolias, paras cardíacas, eh, arteriosclerosis, problemas, ¿no? Obesidad, varices. Si como muy poco, no como suficientes calorías, ¿qué va a pasar? Delgadez, en las mujeres problemas hormonales, problemas menstruales, en los varones problemas de desarrollo, en los niños problemas de desarrollo intelectual, retrasos mentales, kwashiorkor, ¿sí? Raquitismo por falta de proteínas de calorías. O sea, quiero que usted vea que ambos extremos son peligrosos. Por eso la reforma pro salud nos fue dada para hacer un equilibrio, para no caer en la glotonería, en el exceso, pero tampoco caer, hermanos, en la restricción que pueda provocar enfermedades serias. Precisamente por esto es necesario que entendamos estos conceptos. Quiero hacer un resumen de lo que vimos. Ojalá que les sirva este resumen, esta tablita. Si les sirve, cópienlo, ¿sí? Porque si no, ya no lo vamos a volver a poner. El aporte energético de los alimentos
Si es igual al consumo energético, el metabólico basal y nuestra actividad, vamos a estar normales. O sea, ¿qué quiere decir? Si estoy comiendo la energía que necesito durante el día, de acuerdo a mis actividades, va a estar bien. Pero si como más energía de la que mi cuerpo está consumiendo, ¿qué me va a pasar? A largo plazo, engordo. Incrementan los depósitos de grasa. ¿Ok? Ahora, si como muy poca energía, muy pocas kilocalorías, y consumo demasiada energía, ¿qué viene como resultado? La delgadez. Les voy a poner un ejemplo. Ahorita que ya hay muchos hermanos y hermanitas que estamos saliendo al campo, la vida del campo no es igual a la vida de la ciudad. En el campo la cosa es más movida. Estás sudando, estás macheteando, estás trabajando. Y resulta que al mismo tiempo que se insertó la recomendación de salir al campo, también muchos aprendimos la luz sobre la reforma pro salud. Entonces sucede que en las ciudades antes comíamos más y trabajábamos menos. ¿Y cómo estábamos? Enfermitos, gorditos. De repente ocurre que ahora nos salimos a los campos, nos vamos a trabajar al machete al monte, pero con la reforma pro salud ahora comemos menos. Quienes han logrado encontrar el equilibrio son hermanos que han sido bendecidos con salud, porque comen lo necesario, lo suficiente, y sus cuerpos se mantienen en buena condición de salud. Pero ¿qué pasa con los hermanitos o hermanas que no hemos logrado encontrar el equilibrio de alimentación correcto? Comemos poquito y en el campo trabajamos mucho, mucho machete, mucho sudor, mucho cargar leña. Somos hermanos que vamos a tener complexiones más delgadas. Ahora, alguien puede decir, hermano, estar delgado, ¿qué tiene de malo? Bueno, mire, en principio no tiene como tal algo de malo estético, o sea, no lo vemos por el punto de vista estético, veámoslo por el punto de vista de salud. Una persona delgada con un IMC menor a lo recomendado, menor a 24 o 24,5, en una situación de crisis, de urgencia hipovolémica, por ejemplo, tiene más riesgo de muerte que alguien que está en su peso ideal. Traducción, si alguna vez usted está en el monte y te cortas con el machete, es más difícil trasladarte en el monte a un lugar donde te vayan a atender. Si por alguna razón, un accidente, cosas que a veces pasan, hermanos, no sabemos, un accidente o algo, terminas en un quirófano, en un hospital, en una cirugía, una persona delgada tiene menos probabilidades de soportar una cirugía mayor que una persona con una buena masa corporal. ¿Por qué? Porque en una cirugía, en la plancha de quirófano, vas a estar en ayuno y posiblemente ese no dure una semana o dos. Y si no tienes suficiente reserva de grasa o de músculo, hay menos probabilidad de supervivencia. Eso está documentado. En cambio, si usted tiene, no estamos diciendo que hay que ser gordos, ¿no? Si usted tiene el correcto porcentaje de grasa que ocupa tu cuerpo, el correcto porcentaje de músculo que ocupa tu cuerpo para tu edad, para tu complexión, para tu estatura, usted, hermano, no solamente va a tener una salud buena, se va a sentir bien, se va a sentir fuerte, se va a sentir animado. También, Dios no lo quiera, si algún día ocurre una situación de emergencia en la que perdemos sangre o hay que hacer una operación o algo, usted tiene más posibilidad de una recuperación más pronta. Eso es lo que nos aporta la ciencia, ¿verdad? Por eso la recomendación. Aquí no estamos estigmatizando, que es que delgado está mal, gordo está bien. No. Aquí se trata de entender, de no caer en ninguno de los dos extremos. Tratar de alcanzar un régimen, como dice la sierva del Señor, adecuado para nuestra individualidad. O sea, el régimen tiene que adaptarse a usted, a su trabajo, a su edad, a su complexión, a su peso, a todos estos factores. De esa forma vamos a hacer un buen testimonio, hermanos. Porque si las personas del mundo que no saben nada de la reforma, nada del régimen, nos ven muy delgados, nos ven demacrados, con pálidos, si la gente del mundo nos ve también demasiado obesos, con enfermedades, seamos sinceros, no creen nuestra predicación. Pero si nosotros nos esmeramos por ser un ejemplo, hay más posibilidad de atraer su atención. Por eso la reforma pro salud no se enfoca tanto en lo estético. Se enfoca, hermanos, en la parte de la salud. Pero inevitablemente una salud interna se va a reflejar en tu salud exterior. Eso es así en la medicina.
Cuando usted se siente débil, con fiebre, con diarrea, hasta te ves blanco, pálido, demacrado. Pero cuando te sientes bien, por dentro, se refleja en tu sonrisa, en tu forma de hablar, ¿verdad? Nos vemos bien, nos sentimos bien. Precisamente en general esto lo tenemos que entender y sobre todo por algo. Porque entre nosotros, hermanitos y hermanas, hay algunos sectores de riesgo. Entre nosotros hay niños y hay adultos mayores. Y son esos dos grupos a los que tenemos que cuidar con más atención. Nuestros hermanos y hermanas ya decanas y nuestros niños. Ellos deben ser cuidados, porque si los sometemos a regímenes muy estrictos o muy liberales, les provocamos más daño a ellos que a una persona adulta común. ¿Sí? Por eso estas cosas es importante que entendamos bien la base de donde parte todo. La sierva del Señor escribe, para saber cuáles son los mejores comestibles tenemos que estudiar el plan original. Esto ya lo hicimos en nuestras clases anteriores. El plan original de Dios para la alimentación del hombre. El que creó al hombre y comprende sus necesidades, hermanos. Recuerde que usted y yo tenemos necesidades que deben de ser cubiertas. ¿Ok? Dios indicó cuál era a su alimento a Adán. He aquí dijo, os doy toda hierba que da simiente y todo árbol en que hay fruto de árbol que da simiente le será para comer. Génesis 1:29. Al salir del Edén, para ganarse el sustento labrando la tierra bajo el peso de la maldición del pecado, el hombre recibió permiso para comer también hierbas del campo. Y todo esto ya lo estudiamos en nuestras clases anteriores. Hablamos de la introducción de la hierba, hablamos de la transición, de cómo fueron los regímenes a lo largo del tiempo. Ya hemos tocado varias cosas así. Pero si ustedes se acuerdan, en las clases anteriores hablamos de manera muy rápida de cuáles son esas necesidades del hombre. Las mencionamos así de rapidito. Dijimos que son 6: agua, carbohidratos, lípidos, proteínas, vitaminas y minerales. Y hermanos y hermanas, hoy terminamos con esto. Nuestras clases siguientes, ahora sí nos vamos a dedicar a revisar una por una de estas cosas, entenderlas bien. Más de uno pudiera pensar, hermano, a mí eso no me interesa. Sí le debe interesar. ¿Por qué? Porque hoy, hermanos, hay muchos que nos decimos vegetarianos, que nos decimos que llevamos régimen pro salud y es una total mentira. Porque comer mucha soya, comer mucho arroz, comer muchas sopas, comer mucho gluten, eso no es ser vegetariano. Tristemente hoy, incluso en el mundo, eso está ocurriendo. Hay mucha gente que dice que es vegetariana, pero ¿sabe cuál es su dieta? En las mañanas, un plato de cereal cornflakes con leche de soya. Y en el mediodía, un plato de soya con tofu que viene ya envasado en caja, ¿verdad? Y a lo mejor le agregan por ahí un poquito de frijoles en lata. Y en la noche, un pan, ¿verdad? Con leche de soya otra vez. Y a lo mejor unas galletas de avena integral. Oye, hermano, ¿qué dieta vegetariana fue esa? Pues mucha gente esto está haciendo. ¿Qué están haciendo? Están comiendo demasiados carbohidratos. Pensando que por no comer carne ya son vegetarianos, pero en realidad se están provocando un daño mucho mayor. Ya lo vamos a ver, porque la misma sierva del Señor dijo que era peor tomar leches y azúcares en exceso que comer carne. Imagínense. Los lípidos, las grasas, hermanos, omega 3. Muchos hermanitos, hermanas, estamos enfermando sin darnos cuenta. Nuestros niños están enfermando por falta de omega 3, por falta de DHA, EPA. Y no hemos sabido aportarles correctamente esa alimentación a nuestros niños. Las proteínas, ¿verdad? Lo que hemos debatido. ¿Será que sí necesito, no necesito suplementos, no necesito las vitaminas, los minerales? Es importante entender estas cosas, hermanos, porque tenemos que dar razón de esto al mundo. Y sobre todo para que nosotros mismos entendamos cómo comer de la forma más adecuada para beneficio de nosotros, para beneficio de nuestros hijos, nietos, padres, abuelos. Dios dejó luz. Dios conoce nuestras necesidades, hermanos. Él comprende nuestras necesidades. Él nos indicó cuál debe ser nuestro alimento. Ahora lo que tenemos que hacer es saber cómo dirigir ese alimento, cómo combinar esos alimentos, qué comer en mayor cantidad y qué comer en menor cantidad,
para llevar una buena dieta, un buen régimen pro salud. Hermanos, les agradezco su paciencia, hermanos y hermanas. Estas clases, como les dije, a partir de ahora, van a ser un poquito más de esta forma, ¿sí? Ya ven que en el seminario anterior casi me la pasé leyendo. Yo les pedí disculpas porque yo les dije, hermanos, este seminario va a ser puro leer. Y les leí cita tras cita, tras cita, tras cita, ¿verdad? Ahora vamos a cambiar un poco la cosa, porque ahora vamos a entrar más a papel y lápiz, a explicar cosas, a explicar conceptos, dar definiciones, que necesito que entendamos. Y que en todo esto, aunque vamos a estar citando algunas fuentes de nutrición, de medicina, etcétera, nuestro eje, nuestra brújula siempre va a ser el espíritu de profecía. De ahí no nos vamos a despegar, usted lo está viendo. Este va a ser nuestra dirección. Vamos a, hermanos, a aprender, vamos a rectificar varias cosas. Dios nos ayude, ojalá que les pueda ser de utilidad este estudio, que de interés también. Tengan paciencia, que es un proceso que tenemos que llevar despacito para que usted lo entienda bien. Pero como les dije, los temas que vamos a ver son de mucha importancia. Y seguramente yo sé que son preguntas que ustedes tienen, porque todos las hemos tenido alguna vez. Si no le doy leche al niño no va a crecer, ¿qué si el hierro? ¿Qué si la proteína? No estoy fuerte. Entonces, hoy al menos desmentimos un primer mito. Dicen que la dieta vegetariana no da energía. Esto no tiene nada que ver con la dieta vegetariana. Ya entendimos que la energía viene por las kilocalorías que comamos. Si comemos suficiente alimento, tendremos suficiente energía. Si no comemos suficiente alimento, aunque usted coma carne o lo que comas, no vas a tener energía. Entonces, afortunadamente en la dieta vegetariana contamos con muchos cereales, ¿verdad? Tubérculos que aportan energía. Así que, hermanos, es una falacia eso de que el vegetariano todo el tiempo tiene que estar con la baja pila, sin ánimo. No, es una falacia. Si comemos adecuadamente las cantidades correctas de nutrientes y de kilocalorías, no hay problema, no tenemos por qué andar tristes, sin pilas, sin energía. Y si así sucediera, si a lo mejor usted está comiendo bien, estás haciendo todo bien aparentemente, pero aún así te sientes cansado, débil, quizá ahí la cosa venga por otro lado. Quizá ahí ya pudiera haber alguna enfermedad o algún problema del que no te has percatado. ¿Ok? Pero bueno, hermanos, Dios nos bendiga. Gracias por la atención. Hemos terminado por el día de hoy, porque pues lo que sigue ya es abrir prácticamente otro estudio, entonces ya no tiene caso. Vamos a dejarlo aquí. Sí, espero que les haya sido de utilidad. Les repito, para algunos quizá ya han sido cosas que hemos analizado, otros quizá no, son cosas nuevas. Hermanos, Dios nos ayude a seguir aprendiendo sobre esto. Esta era la introducción. De aquí en adelante vamos a estar viendo varias cosas interesantes. Creo que en la siguiente clase vamos a empezar a ver los nutrientes y estaremos ya hablando acerca de algunos mitos también. Si nos da tiempo, en la siguiente clase de una vez ya vamos a hablar sobre las proteínas y si es necesario o no suplementarlas, si nos hacen falta o no, y cómo responder a la gente cuando nos preguntan sobre esos temas. Bueno, hermanos, que tengan buena noche todos. Me gustaría terminar con la cita que les dije en la palabra del Señor, y esta se encuentra en el libro de Corintios. En Primera de Corintios es un libro que el apóstol Pablo escribió, en el que tocó muchos temas, pero entre esos temas habló un poco de la salud también, ¿sí? Entonces, pues también es una buena fuente de la que podemos obtener algunos consejos al respecto de este tema. Acompáñenme por favor al libro de Primera de Corintios, en su capítulo 9, por favor. Primera de Corintios, capítulo 9. Y vamos a leer, hermanos, en el versículo número 24, por favor. 24 en adelante. No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Y todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Es a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a cosa incierta. De esta manera peleo, no como quien hiere el aire. Antes hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. Hermanos,
La responsabilidad de la reforma por salud es grande para el pueblo de Dios. Pero en medio de todo este conocimiento está la temperancia. Porque es importante aprender a comer, pero es importante también aprender a abstenernos de comer. Dios nos dé fuerza, Dios nos dé conocimiento, temperancia, ¿verdad? Y como dice el último verso que leímos, que el Señor nos ayude para que con nuestra predicación y ejemplo ayudemos a otros. No sea que habiendo predicado a muchos, nosotros seamos reprobados. Por eso tenemos que empezar primero nosotros a entender estas cosas para poderlas enseñar con más confianza a los que las desconocen en el mundo. Hermanitas y hermanas, buenas noches a todos. El Señor les bendiga grandemente. Eh, no sé si tengan algún comentario o pregunta hasta aquí que podamos responder brevemente, porque ya me prolongué un poquito más de lo debido. Una disculpa a los que ya tienen sueño. Pero bueno, si hay alguna pregunta o comentario rápidamente podamos resolver, vamos a hacerlo con gusto. Y si no, estaremos terminando con una oración para que podamos descansar. Muy buenas noches, hermanito Daniel. El Señor lo bendiga, el Señor lo guarde, hermano. Hermanito Daniel, solamente era preguntarle qué posibilidades habría para que nos regalara esa información al grupo, para nosotros poder tener la oportunidad de tener esa información. Si no la podría obsequiar. ¿Qué tal, hermano Luis? Sí, hermano, vamos a estarlo haciendo llegar, creo que el día de mañana. Voy a buscar el archivo para compartir y se los hago llegar a través del grupo para que ustedes puedan seguir repasando un poquito de esto y también que puedan investigar más al respecto, ¿no? Esa es la idea, fomentar el estudio, la lectura. Con gusto, hermanos, se los vamos a estar compartiendo. Listo, hermanito Daniel. Muchísimas gracias, hermano. Entonces ahí esperaremos con la ayuda del Señor para profundizar el tema porque es re importantísimo, hermanito. Muchas gracias, hermano. De nada, hermano Luis. Buenas noches, hermanos. Adelante, hermano Miguel. Le escuchamos, hermano. Su micrófono, hermano Miguel. Su micrófono, hermano Miguel. Le escuchamos. Hermanitos y hermanas, ¿hay preguntas respecto al estudio que se tuvo en esta noche? Adelante, hermana. Le escuchamos, hermana. Boa noite. Irmão Daniel, vou falar em meu idioma, sei que você vai compreender, se achar necessário, traduz para os outros. Então, você falou a respeito da quantidade suficiente de gorduras e proteínas no organismo. E quando uma pessoa, mesmo consumindo a quantidade ideal, não consegue obter
massa muscular suficiente ou gordura, energia para o desenvolvimento adequado. Isso seria alguma deficiência, alguma enfermidade ou algum problema mesmo no corpo? Você pode explicar ou vai explicar isso em outra aula? Bueno, Chirma Tachi. Bueno, para beneficio de los hermanos que escuchan, nuestra hermana Tatiana, del grupo de Brasil, pregunta que en ocasiones ocurre que las personas ya están consumiendo la cantidad correcta de grasas, carbohidratos y proteínas y aún así no consiguen aumentar la masa muscular o no consiguen aumentar de peso. Si este es el caso, la hermana pregunta si acaso hay algún problema de salud o alguna otra razón por la cual esto pueda estar ocurriendo. ¿Sí? Matachi, en la mayoría de las ocasiones, muitas vezes as pessoas não estão consumindo as suficientes gorduras ou proteínas que a gente precisa. Muitas vezes nós creemos que estamos consumindo as rações adequadas para nossa complexão, nossa idade ou nosso gênero, mas muitas vezes não é assim. Por essa razão, precisamos de fazer uma investigação mais profunda sobre a pessoa, sobre a sua atividade, sua idade, se é um homem ou se é mulher, e muitos outros fatores. Também nós temos que considerar as atividades diárias dessa pessoa. Porque na maioria dos casos, não estamos consumindo as suficientes gorduras, nem muito menos as suficientes carboidratos para a nossa saúde. Mas nós pensamos que, de fato, estamos fazendo dessa maneira. Mas, se por alguma razão, ainda que nós estamos consumindo, não podemos incrementar nossa massa muscular, na maioria das ocasiões, nós temos que revisar algum problema relacionado com a tiroides, ¿sí? Ou também, em alguns casos, tiene que ver con alguna insuficiencia en nuestro intestino grosso, ¿sí? Esto por causa de la probiota intestinal. En nuestras próximas aulas, hermana Tachi, nos vamos a estar hablando sobre la razón de muchas de estas carencias nutricionales y cómo nos podemos alcanzar un peso adecuado de acuerdo a nuestra edad y de acuerdo a nuestras actividades. Mas, a maioria dos casos, como eu falei, tem que ver com que não comemos suficiente como não estamos creyendo, ¿sí? Por eso en muchas ocasiones es recomendable hacer al principio solamente, hacer una lista o agrupación para entender cuánto precisamos cada uno, ¿sí? Con el paso del tiempo, nos vamos a adquirir más experiencia y no va a ser necesario que hagamos esto cada día. Pero sí, hermana, si por alguna razón você está intentando y no consigue, en la mayoría de los casos nos tenemos que comenzar a pesquisar por alguna otra causa, como a tiroides o quizá algún problema en el intestino grosso. Entendi. Obrigada, irmão Daniel. Sí, de nada, hermana Tachi. Bueno, creo que los demás hermanitos entienden, ¿verdad? No es mucha complicación. Le comentaba a la hermana que en ocasiones tiene que ver con que la tiroides puede tener algún problema o el intestino grueso puede tener alguna dificultad en la probiota y esto a veces dificulta que incrementemos de peso, los que quieren incrementar, o al revés también, hermanos. A veces ocurre que los que quieren bajar de peso no siempre lo pueden hacer como quisieran, aunque ya están llevando un régimen más saludable. Esto se debe en muchos casos, en la mayoría de los casos, a factores que tienen que ver con la función de la tiroides o también a problemas de la probiota intestinal. Ya estaremos hablando más al respecto sobre ese punto, pero ¿qué creen? La mayoría creemos que estamos comiendo suficiente y a veces no es así. O muchas personas creen que ya no están comiendo suficiente como para bajar de peso, pero a veces no es así. Por esa razón le decía a la hermana Tatiana, a veces es necesario al principio conocer nuestros cuerpos para saber
cuánto necesitamos comer cada uno de manera individual, pero con el paso del tiempo esto ya no es necesario hacerlo todo el tiempo, ¿verdad? Sin embargo, cada caso debe evaluarse de manera individual. Así que si ustedes tienen algún problema parecido a este, que la hermana Tachi ha comentado, sobre el incremento de peso o alguna situación así, pueden comunicarse de manera privada y ya les podemos ir aconsejando. Amén, hermano Daniel, muchas gracias. Ya no hay más preguntas, hermano. Entonces, usted puede ya terminar con una oración. Perfecto, hermana Diana. Muy bien, hermanas, hermanitos, gracias por la paciencia, gracias por los que ya aguantaron aquí. Nuestra hermana Tachi, por ejemplo, ya para ella son las 11 de la noche. Para algunos de ustedes también creo que ya son las 9, 10, no sé, dependiendo de dónde se ubiquen, dónde estén. Un poquito tarde, pero gracias, hermano, por acompañarnos. Sé que les será de gran bendición. Les invito a las siguientes clases, que no falten, para que sigamos aprendiendo juntos. Vamos a terminar este estudio con una oración a nuestro Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros, los que puedan arrodillarse, vamos a hacerlo para orar al Señor. Padre bendito que mora en los cielos, santificado es su nombre. Señor, gracias le damos porque usted nos permite la vida, nos ha permitido terminar otro día más en esta tierra. Un día que fue de trabajos, de ocupaciones, un día, Señor, en el cual pudimos tener momentos agradables, algunos también tuvimos pruebas, dificultades, pero Señor, sabemos que de acuerdo a su palabra, a los que le aman a usted, todas las cosas nos ayudan a bien. Por eso, Señor, gracias damos por este día que ha pasado, pero también, Señor, gracias damos por la noche que comienza. Si es su voluntad, permítanos descansar, reparar fuerza, energía. Ayúdenos, Señor, para que durante esta noche nuestras mentes reparen el desgaste que tuvieron, estos cuerpos reparen fuerzas para las actividades de mañana si su voluntad es concedernos la vida. Y Señor, permita que con lo que estamos aprendiendo podamos honrar a usted, que estos cuerpos que usted nos dio como templos de su Santo Espíritu puedan ser cuidados, preservados, que usted nos ayude, Señor, a mantenerlos en la condición de salud más adecuada, no para agradar al ojo humano, no para agradar al estereotipo humano, sino que sean cuerpos que a usted le honren por su salud, por su capacidad mental y también por su consagración y espiritualidad. Bendiga a su pueblo en esta noche, acompáñenos, Señor, guárdenos del mal, que sus ángeles velen sobre nuestro sueño, y si usted quiere, Señor, igualmente otorgarnos la vida, que el día de mañana pueda ser de bendición para nosotros, pero también que usted nos ayude para, a través de nuestras manos, bendecir a otras personas. Gracias le damos, Señor, por todo lo que usted nos permitió hasta aquí y por esta clase que hemos podido compartir. Si en algo hemos errado, Señor, nos hemos equivocado, somos carne, ayúdenos, corríjanos, permítanos aprender la verdad de acuerdo a su palabra inspirada. Humildemente hemos orado en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanas. Buenas noches a todos. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos. Yo sé que para ustedes ya es un poquito más tarde de lo debido. Disculpen que nos prolongamos. Dios les bendiga. Que tengan buena noche a todos, hermanos y hermanitas. Si Dios quiere, nos comunicamos en la siguiente sesión, la próxima clase de la semana que viene, si Dios lo permite. A nuestros hermanos de Brasil, buenas noches, hermanos. Deus abençoe.